Bueno, ¿qué quiero que es? ¿Qué quiero ver hoy? ¿Sí? Hoy vamos a ver unos tres circuitos que obviamente no están en el apunte, pero son circuitos que generalmente nosotros en la presencialidad eh, los estudiamos y los llevamos a cabo, ¿no? Los armamos en los tableros. Que son circuitos que son clásicos o pueden estar presentes en cualquier instalación domiciliaria. Más que nada el primero que vamos a ver se utiliza muchísimo, ¿sí? Y cumple un propósito de funcionamiento. ¿Cuál es este circuito? Este circuito que ustedes ven acá es llaves combinadas, ¿sí? Se lo llama generalmente. O circuito pasillo, ¿por qué? Este circuito lo que nos va a permitir es, una vez hecha la instalación, ¿sí? En una Prender casa, y apagar las cosas con dos lámparas, con dos interruptores diferentes. exactamente, por ejemplo, nosotros estamos en un pasillo, ¿sí? Y es un pasillo largo y necesitamos prender la luz porque es de noche, ¿no? Entonces, desde un extremo nosotros tenemos la posibilidad de encender y apagar la lámpara. Y desde el otro extremo también tenemos esa posibilidad de encender o apagar esa lámpara. Ahora vamos a ver cómo funciona, cómo es que podemos generar esa situación. Así que les voy a mostrar con un circuito. Vamos a hacer el mismo que estaba ahí. Y vamos a aprovechar el programa que usamos, ¿no? Para verlo. Profe, ¿cree que lo vayamos haciendo en el programa también? Quiero que lo vayan pasando carpeta, este circuito. Dale, dale. ¿Sí? Vaya pasando la carpeta. Bien, a ver si puedo poner la lámpara clásica. Sí. Bueno, entonces, ¿cómo es que funciona este circuito? Nosotros tenemos en una primera parte, ustedes ya conocen esta parte de positivo hacia nuestro primer elemento de maniobra, esta llave, ¿sí? Todo este tramo lo llamábamos bajada, ¿sí? Esta es la bajada del circuito. ¿Qué nos encontramos acá? Tenemos una llave, ¿sí? Que nosotros generalmente utilizábamos mucho, llave de dos puntos, ¿sí? O también figuraba llave de un punto porque tenía un solo estado posible. Una sola pata que cambiaba su estado. En cambio, lo que vamos a usar para este tipo de circuitos es llaves de tres puntos, ¿sí? Que lo que hace es, cuando uno conmuta esta llave, cambiamos de conexión el centro con la derecha o el centro con la izquierda, ¿sí? Vamos rotando esa conexión. En alguna posición, por ejemplo esta puede ser, el medio está conectado con la izquierda, o sea que hay conexión entre estas dos patas. En cambio, si conmutamos nuevamente, desconectamos la pata izquierda del centro y el centro pasa a estar conectado a la derecha. O sea, siempre alguno de los extremos está conectado al medio. Nunca están los tres desconectados, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos aplicar esta llave? La vemos acá, con símbolos. Que es exactamente lo mismo que está acá, solamente con símbolo eléctrico. Entonces, vamos a ver qué pasa con el camino de la corriente. Nosotros tenemos positivo de línea, ¿sí? Viene toda la bajada, hace toda la bajada. Llega al medio, que sería este borne de la llave. Y ahora está conectado con el punto de arriba, ¿sí? Entonces la corriente circula por el camino de arriba y se encuentra con la segunda llave, ¿sí? Que está conectada con el punto de abajo, ¿sí? El centro con el punto de abajo. Entonces la corriente no tiene un camino cerrado para poder circular, entonces no hay circulación de corriente, ¿sí? En cambio, supongamos que estoy del lado izquierdo del pasillo. Yo conmuto esa llave, fíjense lo que pasa. La corriente que llegaba al medio de la primera llave
¿sí? Pasa, en vez de circular por arriba, va a elegir el camino, porque nosotros conmutamos la llave, obviamente. Va a seguir el camino de abajo, ¿sí? Entonces, ¿en qué estado se encuentra la segunda llave? Yo como no la estuve tocando, la llave estaba de este lado. Va a seguir estando como estaba antes. Entonces, el centro estaba conectado con la parte de abajo. Entonces podemos encontrar un camino cerrado para la corriente. Camino cerrado me refiero a que hay un camino que continuo, ¿sí? Que no se abre en ningún punto desde positivo a negativo, ¿no? Esto ya lo vimos. Entonces, como hay conexión entre el punto de abajo y el centro, la corriente puede circular y podemos encender la lámpara, ¿sí? Continúa por esta sección de acá, que es el retorno, y termina en el directo, ¿sí? Entonces, en esta posición, sin tocar la segunda llave, podemos conmutar, ¿sí? La lámpara desde esta posición. Ahora, supongamos que yo estoy de este lado del pasillo, camino todo, y quiero apagar la luz. Entonces lo único que debo hacer es conmutar la segunda llave. ¿Qué pasa? El centro, que estaba con la parte de abajo, pasa a estar conectado con el conexionado de arriba. Entonces abrimos el circuito en este punto y no hay circulación de corriente, ¿sí? Entonces la lámpara se apaga. Si yo quiero volver a encenderla, lo único que debo hacer es conmutarla de nuevo y volver a encender. Entonces podemos encender y apagar la lámpara, podemos dejar o no pasar corriente desde este punto y este punto también, ¿sí? Este circuito es muy útil, muy usado en muchas instalaciones Profe, hogareñas. se me apagó la compu. Ah, bueno, ¿en qué parte te quedaste? Ah, se la apagó recién. Hola, Eh, ¿volviste? sí, ¿quién se me apagó? Ah, bueno. Bueno, Sí, ¿hasta qué parte escuchaste? sí, acá. Se me conectó hace menos de un minuto. Ah, bueno. ¿Te quedaste más o menos en la primera parte de la primera llave? ¿Puede ser? No sé, Sí, sí. vos decime qué parte no escuchaste o en qué parte te quedaste y lo repetimos. Sí, más o menos de la primera llave. Bueno, dale. Hacemos un repasito general, total no es difícil. Ahora Porque te lo explico de vuelta. se me conectó y entré. Dale, no hay ningún problema. Solamente, ¿cómo es? Decime dónde te quedaste, así no te perdés nada. Entonces, desde la primera, más o menos. Sí, profe. Dale. Bueno, entonces, recapitulando, si nosotros nos ubicamos en el primer extremo, ¿sí? En la entrada, supongamos que esto es un pasillo, nos ubicamos en la entrada de la casa, ¿sí? Que tenemos un pasillo que conecta la calle con una casa. Entonces, suponemos que estamos entrando y queremos encender la lámpara. Entonces, esto vamos a aplicarlo como estaba antes, es lo mismo, lo aplicamos al revés. ¿Qué tenemos acá? Tenemos que la corriente, ¿sí? No va a poder circular en este circuito, ¿por qué? Porque nosotros tenemos este camino, ¿sí? Venimos por la bajada, llegamos al centro de la llave, que es el borne del medio, y vamos hacia el conexionado de abajo, ¿sí? Que estamos viendo acá. Pero ¿qué pasa si seguimos el camino? En este punto está abierto el circuito. ¿Por qué? Porque la llave está conmutada al revés, ¿sí? La llave del otro extremo del pasillo, que está más cerca de la casa, está conmutada al revés. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el camino que nosotros tenemos en este caso, sin conmutar la llave, está abierto en este punto, entonces no hay circulación y no podemos encender la lámpara. Entonces, lo que tenemos que hacer es conmutar esta llave, derivamos la conexión a la línea de arriba, ¿sí? Entonces, generamos un camino cerrado para la corriente, porque fíjense que hay conexión en el centro hacia arriba, en este caso en la primera llave, y en la segunda llave ya estaba conectado el centro con la parte de arriba. Entonces, generamos un camino cerrado para la corriente para que ésta pueda circular y podemos encender la lámpara. Entonces, tenemos la posibilidad de encender y apagar la lámpara en este punto, independientemente del estado de esta llave, de la segunda.
Entonces caminamos todo el pasillo y lo único que, que debemos hacer si queremos apagar la lámpara es conmutar la segunda llave, ¿sí? Derivamos el centro hacia la otra línea, que no está conectada a nada en este punto. Entonces abrimos el camino de corriente acá y no hay circulación de corriente, ¿sí? En síntesis, lo que hacemos es cambiar entre que haya conexión entre la parte de arriba o entre la parte de abajo, ¿sí? De acuerdo al estado de la tecla que nosotros no podamos accionar porque estamos en otro extremo del pasillo, eh, vamos a hacer circular corriente por arriba, o supongamos que en algún punto estaba conectado abajo, vamos a hacer circular corriente abajo, ¿sí? O sea, ¿cuál es el fin? Poder permitir o no el paso de corriente en este lado y en este lado, independientemente de la otra, ¿sí? No dependemos de qué estado esté, sino que tenemos la posibilidad de que, sin saber el estado, poder generar conducción de corriente. Entonces, este circuito es muy útil en muchos hogares, o hogares de terrenos largos, ¿sí? Se utiliza muchísimo. En escaleras también lo usan mucho. Y no solamente tienes una lámpara, puede ser lámparas en paralelo, ¿sí? Como nosotros estudiamos. Vamos a conectar lámparas en paralelo para no perder tensión. Recuerden que dos lámparas en paralelo tienen la misma tensión. Entonces lo que podemos hacer es encender un equipo de lámparas en paralelo desde dos puntos diferentes, ¿sí? O cualquier elemento que nosotros querramos encender. Un extractor de viento, de aire también. Motores, no hay ningún problema. Cualquier elemento que nosotros deseamos encender desde dos puntos lejanos, podemos utilizar este tipo de circuito, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué quiero que pasen a carpeta? Pasen el circuito tal cual como lo están viendo, ¿sí? Así ya lo tienen. Esperen que se los ordene un poquito. Profe, con el interruptor ese que está ahí arriba también, sí. Si lo quieren tener como referencia también, pero a mí lo que me interesa es que copien el esquema eléctrico, todo esto de acá. Bueno, dale. Pero si lo desean, pueden copiarlo Profe, mejor, porque déjalo suma. quieto así le saco una captura. Bueno, pero pasen la carpeta. ¿Ah? No, no quiero foto en la carpeta, quiero todo escrito por ustedes. Listo, listo, ya está. Después lo paso. Bueno, dale. Estoy haciendo el Confío en resumen de vos. las otras páginas. Está bien, está bien. Bueno, bueno, este circuito, ustedes lo pueden poner como título llave combinada o circuito combinación, ¿sí? Lo van a encontrar de ese estilo. O muchos vulgarmente también lo llaman circuito pasillo por la aplicación, más que nada. Bueno, si lo están copiando, los espero. Si no, pasamos al siguiente. Ustedes me avisan. Yo ya lo copié, profe, cuando quiera pasar. Bueno, el resto, chicos. Yo ya lo estoy terminando, profe. Dale, dale. Le doy unos minutitos más y así lo pasan tranquilo. Bueno, a finales de esta semana, mientras ustedes copian, ¿qué fecha estamos? Bien. Finales de esta semana, antes del viernes seguro o el mismo viernes, les voy a ir pasando al Classroom como un PDF el trabajo práctico final, ¿sí? Que es más que nada, como lo comentaba en las otras clases, es un trabajo práctico integrador que son diferentes ejercicios que tratan los temas que vimos, nada más, nada del otro mundo. Tienen que hacerlo de la manera más prolija posible, ¿sí? Traten de hacerlo, lo pueden hacer en hoja oficio o en cualquier hoja que tengan. Traten de que sea cuadriculada, porque van a tener que a veces en algunos ejercicios se presenta la posibilidad de que tengan que hacer un circuito. Más que nada para los cálculos del LDOM también. Así que si van a usar hojas, les recomiendo cuadriculada. Entonces, se lo estaría pasando ya a finales de esta semana. Y van a tener tiempo
toda la semana que viene hasta la otra. Hasta los primeros días de la otra. Obviamente vamos a seguir dando las clases para consultas, vamos a ver algunos temitas que faltan. Así que quédense tranquilos. Al final de la clase de hoy, si quieren, les muestro más o menos como un prototipo de ese trabajo. Bueno, Sí, sí. paso al siguiente. ¿Puedo hacer? Sí, Sí, profe. profe, yo ya terminé. Dale. Bueno. Bueno. Vamos a ver primero sensor de movimiento. Bueno. Este circuito no se los puedo simular en el programa porque no está el sensor de movimiento. Así que vamos a verlo de esta forma, como si fuera en el pizarrón. ¿Qué es el sensor de movimiento? Lo que hacemos es conectar. Esperen a ver si lo puedo googlear y se los muestro. El aparato en sí que usamos. Que generalmente son diferentes encapsulados. Acá está, mira. Es como una bocha. Bueno, ignoren el precio. Esto, que ustedes ven acá que parece una nave, es un sensor de movimiento para exteriores, ¿sí? Toda esta parte que ven acá, media blanca, ¿sí? Lo que hace es proteger al sensor, ¿sí? Que está adentro. Que el sensor electrónico que tiene adentro es algo parecido a... Acá a ver si se lo puedo mostrar, acá está. El sensor que tiene adentro es como un domo, así, de este estilo, ¿sí? Que lo que hace es captar todo un área de 180 grados enfrente de él. ¿Qué quiere decir? Que va a captar un área de movimiento desde este extremo, todo por acá, hasta el otro extremo, ¿sí? 180 grados hacia el frente. Entonces, acá el sensor está adentro, recubierto por esa parte blanca. Y nosotros podemos regular que Yo esta tengo de bocha... esos sensores. Ah, ¿sí? Laureano. ¿Tiene uno? Sí, Bueno, viste tengo que... dos. Ah, buenísimo, excelente. Bueno, entonces... no sé si vos también lo tenés así, que lo podés mover, que apunte un poco para arriba, un poco para abajo, Sí, sí, que lo podés rotar. Bueno, estos igualito. sensores... Claro, exactamente. Estos sensores se utilizan mucho últimamente. Iván también tiene, mira. En las cocheras, ¿sí? Yo lo tengo en el quincho del campo. Ah, buenísimo. En el quincho. Sí, Excelente. Claro, entonces, ¿cuál es el propósito de estos sensores? Es, más que nada, si detectan movimiento en alguna zona, en alguna habitación o en algún lugar, se prende. encienden luces, ¿sí? Puede encender cualquier cosa, puede encender una alarma o... Generalmente se utiliza para luces, más que nada, para iluminación. Entonces, ¿cómo es que Es funciona para esto? ahuyentar ladrones, eso, profe. Sí, exactamente. Si tenemos algún intruso en la cochera o en el quincho, esto detecta el movimiento de esta persona, ilumina toda la zona y deberían irse. Sí, Así que bueno, exactamente. Más que nada el principal propósito de este sensor en instalaciones eléctricas hogareñas, domiciliarias, es eso que vos me comentás. Exactamente. por Entonces, ¿cómo es que seguridad. funciona esto? Ah, sí, decime. Por seguridad, Claro, prácticamente. más que nada Porque... por seguridad, exactamente. Exactamente. Bueno, tenemos el sensor, sí, esto más que nada a modo de croquis es el esquema eléctrico. Este es un sensor que nosotros lo podemos eh, conectar y tenemos la posibilidad de que la luz que este encienda la podemos encender o nosotros o que la encienda el sensor. ¿Por qué? Ahora les procedo a explicar. Primero, el sensor, ¿sí? Va a poseer tres conexiones. Va a tener neutro, ¿sí? Fase y la tercera pata
Va a depender del fabricante, pero se la llama sensado, le pone la letra L, le pone la letra S de carga. ¿Qué sucede? Las primeras dos patas, o las primeras dos conexiones, es meramente la alimentación del sensor, ¿sí? Tenemos que conectarle en la parte negativa a neutro, positivo a fase, a positivo de línea, ¿sí? Y la tercera pata va a ser la que el sensor va a habilitar cuando detecte movimiento. O sea, esta tercera pata, la de abajo, no va a circular corriente por esta pata, ¿sí? El sensor lo que hace es conectar positivo a esta pata cuando detecta movimiento nada más, si no, no. Entonces, no va a haber corriente en esta tercera conexión si el sensor no detecta movimiento. Si el sensor no detecta movimiento, esta pata no está conectada a nada, la tercera. En cambio, cuando detecta movimiento, lo que hace es conectar el centro positivo, en este caso, con esta pata para que circule corriente por la tercera y encienda lo que nosotros querramos que el sensor encienda, ¿sí? O sea, tenemos una vez conectado negativo y positivo para alimentar el sensor. Cuando detecte movimiento en la tercera conexión va a circular corriente y va a encender la lámpara. La lámpara se conecta a la pata de sensado, ¿sí? Y se conecta negativo para completar el circuito. Entonces, el sensor lo que va a hacer es, va a actuar a modo de llave, que va a conectar o no la lámpara, ¿sí? A positivo. ¿Cuándo? Cuando detecte movimiento. Cuando detecte movimiento se comporta como una llave cerrada, entonces va a dejar pasar corriente de positivo hacia la pata de sensado para que circule corriente y la carga, en este caso la lámpara o las luces que querramos, a veces se conectan reflectores también, encienda. Ahora, podemos dejar que el sensor encienda la lámpara de forma automática o, dependiendo del tipo de sensor que nosotros usemos, podemos conectar un interruptor independiente al sensor, ¿sí? Para que este interruptor lo encendamos nosotros. Por ejemplo, si nosotros estamos en la cochera de noche y no queremos que se esté prendiendo y apagando, porque a veces nosotros estamos trabajando en la cochera, el sensor no nos ve capaz, entonces apaga la luz y nosotros estamos ahí, que estamos trabajando, haciendo algo en el auto, por ejemplo. Si queremos que la luz quede encendida independientemente si el sensor detecta o no movimiento, conectamos este interruptor. ¿Para qué? Para que la corriente circule por este camino y encienda la lámpara, independientemente del estado del sensor, ¿sí? Esto se llama automatizar el circuito, ¿sí? Vamos a encender o no manualmente la carga, ¿sí? Hay algunos sensores. En este caso, lo que está haciendo es sacar positivo directamente de la alimentación del sensor. Pero hay sensores que permiten conectar una llave a la parte de ajuste, ¿sí? Una llave a la parte de ajuste y esa llave conectada a positivo. Entonces, cuando nosotros conectamos una llave desde positivo a la parte de ajuste, que es la tercera conexión, un poquito de corriente se puede derivar al sensor. Entonces, ¿qué sucede? Hay sensores que se aguantan corriente que ingrese desde el ajuste, desde el sensado, de la parte de sensado, y otros que no, se queman. Así que dependiendo del tipo de sensor que nosotros tengamos, podemos utilizar ese tipo de conexión. Si no, la forma más segura es utilizar esta conexión, ¿sí? Que también puede derivarse un poco de corriente hacia la pata de sensado. Por eso, este conexionado de nosotros poder encender manualmente o no la lámpara, lo podemos usar si el sensor admite un poco de corriente, una X cantidad de corriente por la pata de sensado, ¿sí? Por ejemplo, el que le mostraba antes, generalmente se banca corriente que le circule
por la parte que entre corriente por la parte de sensado. Generalmente estas bochitas se la bancan, ¿sí? Aguantan esa corriente. Entonces, el conexionado es de esta forma, lo pueden ir copiando, ¿sí? Este es el circuito de sensor de movimiento. Vayan pasando la carpeta. Y se utiliza, como hablábamos recién con Laureano, con Iván, se utiliza mucho en instalaciones que nosotros querramos más seguridad, ¿sí? Cocheras, como decía Laureano, quinchos también. Cuando detecta movimiento raro, enciende una luz. Prende la luz. Exactamente, exactamente, exactamente. Nosotros podemos regular en este sensor también la sensibilidad. Por ejemplo, podemos regular que, por ejemplo, con un movimiento ya muy mínimo se encienda. O que la sensibilidad no sea tan brusca, entonces luego de una X cantidad de movimiento que detecte, ahí encienda. Eso ya es regulable con... Ahí les pongo el circuito de vuelta, ¿eh? No sé si se ve acá. No, acá no se ve. A ver si encuentro uno que se pueda ver el ajuste. Bueno, acá les muestro otro modelo, que es el que usamos también en taller. En taller tenemos esa bochita que nosotros estábamos viendo antes y No tenemos... apareció, profe. Va, por lo menos yo no lo veo. No, 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 acá lo estoy abriendo. Les muestro. Yo también. Ah, dale, dale. Este sensor. Este es otro tipo, ¿sí? Hay diferentes fabricantes, obviamente, y cambian la estructura, pero cumplen la misma función, ¿sí? Este es otro tipo de sensor. Bueno, le dejo el circuito si lo terminan de copiar. ¿Por qué vemos estos circuitos? Porque lo van a encontrar muy seguido. No sé si caminaron ustedes, obviamente antes de la pandemia, cuando caminábamos por la calle, cerca de unas casas, a veces nosotros pasábamos enfrente de una casa y se encendía una luz. Bueno, lo que hacen es conectar estos sensores. Sí, profe. Conectan estos sensores para que no haya nadie haciendo nada raro en el centro, ahí en el frente de las casas. Así que bueno. Principal propósito de estos sensores de movimiento es la seguridad, como hablábamos antes. ¿Cómo viene con las materias? ¿Complicado? ¿Vienen bien? ¿Muchas clases? Yo vengo bastante bien, profe. Bueno, muy bien. Muy bien, muy bien. Sí, traten de cumplir con lo que queda, que ya no queda mucho del año. Sí, me imagino, muchas clases por semana. Y sí. Y pero pónganse a pensar que más o menos sería... tienen la carga horaria mucho menor que en la realidad, pero bueno. Sí, a veces la virtualidad puede resultar más pesado todavía que estar en la escuela. Pero bueno, ya no te dejan dormir, Laureano. Ya vamos a volver a la presencialidad y 7:30 de la Y va a dormir mañana. menos todavía. Sí, 7:30 de la mañana, izando la bandera, estando en taller con el ruido de las moladoras. No, Lautaro, no, no puede hacer esas cosas. Es ilegales.
Bueno, ¿lo pudieron copiar? Ya lo copié, profe. Bueno, ¿el resto? Ya lo termino, profe. Profe, Pará, profe. Sí, sí, sí. que ya lo termino. Me Está falta bien. la parte de abajo y listo. Dale, dale, terminen tranquilos, no hay problema. No hay ningún problema. ¿Cuántos circuitos son, profe? Vamos a ver uno más. Dale, dale. Vamos a ver fotocontrol ahora. Listo, profe. Bueno, seguimos entonces. Bueno, si alguien necesita que lo terminar, me avisa. Bueno, vamos a ver fotocontrol. Bien. Este circuito. Aplicaciones. ¿Dónde se usa este circuito? Generalmente se lo utiliza mucho en patios. ¿Por qué? Esto que vemos acá, sí, es un fotocontrol o sensor de luminosidad. ¿Cómo es que actúa? Lo que va a suceder es, va a habilitar su pata de sensado, como pasa también en el sensor de movimiento, va a tener tres conexiones. Va a tener alimentación, ¿sí? Que va a ser positivo y neutro, y va a tener pata de sensado, que se va a habilitar o no la corriente de acuerdo a lo que sense, obviamente, el sensor. Entonces, ¿cómo actúa esto? Cuando hay mucha luz en el ambiente, por ejemplo de día, esto generalmente se instala en un patio. Cuando hay mucha luz, ¿sí? Lo que hace es desconectar la pata de línea, ¿sí? O desconecta la pata de sensado, no deja pasar corriente por la pata de sensado. Entonces no enciende ningún tipo de luz o lo que querramos encender, un equipo de tubos LED, cualquier cosa. En cambio, cuando ya se empieza a hacer de noche, ¿sí? Baja la luz ambiente, y cuando la luz del ambiente, en este caso del patio, por ejemplo, baje de un cierto nivel la luz, ¿sí? Lo que va a suceder es dejar pasar corriente por la pata de sensado y va a encender la luz, ¿sí? Entonces, el propósito de este sensor es que a medida que baje la luz del día, encienda las luces de algún lugar para poder seguir iluminando y que no quede oscuro, ¿sí? Entonces, este sensor, ¿dónde se encuentra? En la iluminación pública, ¿sí? Vieron que cuando pasa una X hora se enciende la luz de la calle. En las calles. Sí, Exactamente, enfrente de mi casa hay como 4 luces claro, en toda la calle y cuando se hacen ponerle las 7 de la tarde prenden. exactamente. Bueno, algunos lugares lo que hacen es utilizar estos sensores, algunos usan un temporizador que lo setea una persona de la empresa, pero generalmente se utiliza este sensor. Cuando la luz baja de un cierto nivel de luminosidad en el día, las luces de la calle se encienden, ¿sí? Entonces, tenemos esa aplicación: luces públicas, luces hogareñas, ¿sí? Patios o cualquier zona que nosotros querramos iluminar cuando baje la luz de un cierto nivel. ¿Y cómo se conecta? ¿Cómo se conexionado? Bueno, tenemos en este caso conexión a línea, obviamente, a 220, y podemos agregarle un interruptor para habilitar o no que este sensor funcione. Alimentación,
en este caso cable negro. Cable blanco, tenemos neutro, ¿sí? Estos dos cables van a servir de alimentación para el sensor. Cable rojo, que va a ser el borne, el cable que va a conducir corriente cuando baje la luz. Y conectamos lo que querramos encender, en este caso una lámpara, al cable de sensado. Obviamente para completar el circuito hay que conectarla a negativo, ¿no? Para que funcione. Entonces, es simple, ¿sí? Va a funcionar cuando el nivel de luz baje de un cierto nivel. Y podemos encender lo que querramos. Muchas luces, equipos de tubo OLED, tubo fluorescente, ¿sí? Así que, bueno, cópienlo. Cópienlo tranquilos. Pero fíjense que los sensores generalmente cumplen las mismas estructuras de funcionamiento, ¿sí? Lo tenemos que alimentar al sensor y va a tener una pata que se va a habilitar cuando el sensor lo habilite, ¿sí? Dependiendo del funcionamiento. En este caso la pata roja, la pata de sensado, le va a circular corriente por esta pata cuando baje la luz. En el sensor de movimiento, por la pata de sensado va a circular corriente cuando detecte movimiento. Así que cumple más o menos un funcionamiento estructural similar, solamente que sensan diferentes cosas. Uno sensa movimiento, este sensa luz. Hay otros sensores también que lo que hacen es cumplir la misma estructura de funcionamiento, pero pueden detectar, por ejemplo, gases peligrosos. Entonces, en vez de encender una lámpara, encendemos un extractor de aire, diferentes tipos de elementos, de cargas. Así que podemos encontrar variedades infinitas de sensores para diferentes aplicaciones, ¿no? Así que bueno, cópielo tranquilos. Esto es circuito fotocontrol. Fotocontrol, póngale de título.